Muy bien. El día de hoy, muchachos, en clase, vamos a trabajar el tema titulado Primavera Democrática. ¿Mm? El tema abarca los años, fines del año, la década de los años 30 y gran parte de la década de los años 40 en nuestro país. Así que lo primero que vamos a hacer es contextualizar este periodo, ¿no? Ir viendo qué está pasando en el mundo durante este tiempo. A ver, si tuvieran ustedes que decirme qué pasa o qué está pasando en el mundo más o menos 1939. A ver, ¿qué pasa en el mundo en 1939? A ver, chicos. Este año es clave porque en el mundo ha iniciado un enfrentamiento, un conflicto, ¿no? De carácter imperialista. Es la Segunda Guerra Mundial que se va iniciando. ¿Mm? Entonces, recuerdo nada más los bloques de países que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, tenemos los llamados países del eje, que se enfrentaron a los llamados países aliados. No te vayas a olvidar. Los países del eje enfrentándose a los países aliados. Ese es el contexto mundial. Ahora, recuerden que este conflicto dura solo hasta el año 45. Del 45 en adelante, de 1945 hasta el 48, que es el contexto que vamos a ver, ya se está viviendo los primeros años de la llamada Guerra Fría, no te vayas a olvidar, sí, los primeros años de la Guerra Fría. Entonces vamos a darle un pequeño concepto a este tema. ¿Por qué los historiadores denominaron a este periodo como primavera democrática? ¿Por qué el nombre primavera democrática, chicos? Primavera, recuerden, es aquella estación donde las flores, ¿no? En las plantas vuelven a florecer, por lo tanto es una etapa de resurgimiento, ¿m? Donde va a resurgir o donde va a florecer nuevamente la democracia en nuestro país. Digo nuevamente la democracia porque recuerda, hemos pasado por un periodo de 9 años de gobierno militar. Recuerden que el último tema fue justamente el tercer militarismo. Entonces, tras 9 años, ¿no? de periodo militar en el gobierno peruano, nuevamente las elecciones democráticas fueron convocadas, nuevamente la democracia resurge en nuestra historia. Debido a eso se le llama primavera democrática. Ahora, no te vayas a olvidar que el contexto, ¿no? inicial es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Eso de una u otra forma va a influir también en nuestras políticas estatales. Ahora, si por ahí nos preguntan qué presidentes gobernaron el Perú durante la primavera democrática, tenemos que señalar que hay dos gobiernos. El primer gobierno, el de Manuel Prado Ugarteche, justamente es su primera vez como presidente. Él va a tener dos gobiernos. Este es su primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Quiero que por favor analicemos este apellido. El apellido Prado. ¿Te suena? A ver, Prado, Manuel Prado Ugarteche. Este apellido ya lo hemos visto, ¿no? Ujú. Muy bien, Jara. Hijo de Prado, hijo de Mariano Ignacio Prado. ¿Te acuerdas de su padre o no? ¿Qué hizo? A ver, ¿por qué recordar sobre todo? ¿Por qué los peruanos no olvidaban a su padre? Porque su padre había abandonado nuestro país, recuerden, durante el conflicto con Chile. Ujú. Y era visto como un traidor. Él es uno de sus hijos, es el último de los hijos Prado. Ya después de que sus hermanos mayores, Javier Prado Garteche y Jorge Prado Garteche, intentaron no triunfar en la política peruana, pero no llegando a alcanzar ninguno la presidencia del Perú, el último de los Prado, Manuel Prado Garteche, alcanzaba la presidencia. Ahora, vamos a ver cómo llega primero el poder en Manuel Prado Garteche.
Recuerda que en la campaña electoral del año 1939, ¿no? Participó un candidato profascista, ¿sí? Representando al Partido de la Unión Revolucionaria. Este candidato profascista era José Quesada. Ahora, recuerda, este partido llamado Unión Revolucionaria se había formado ¿cuándo? ¿Cuándo se había creado este partido político? Recuerden que este es el partido que en el año 1931 Sánchez Cerro creó para poder postular a la presidencia. Y este es el mismo partido político, es el mismo partido político que llevó al gobierno a Óscar Raúl Benavides en 1936, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La llamada Unión Revolucionaria. Bueno, por otro lado, recuerden que este candidato, José Quesada, candidato profascista, por ahí no vaya a ser que te pregunten cuál es el partido peruano con tendencia fascista en este tiempo. La respuesta es la Unión Revolucionaria, no te olvides. Fue vencido de manera muy amplia por Manuel Prado y Ugarteche, ¿no? Manuel Prado Ugarteche terminó representando a este grupo político, el Frente Patriótico. No te vayas a olvidar que el Frente Patriótico integraba a diversos sectores políticos de nuestro país. Entre ellos, por ejemplo, los aliados que venía teniendo Prado, se puede decir, estaba el Partido Comunista del Perú. Entonces, el Partido Comunista del Perú, sí, recuerden que fue fundado con Mariátegui, con el nombre de Partido Socialista Peruano, pero a raíz de la muerte de Mariátegui, el partido cambió de nombre y adoptó el nombre de Partido Comunista, y que todavía seguía bajo el liderazgo del alumno de Mariátegui, Eduardo Rabines. Entonces el Partido Comunista va a brindar su apoyo a Manuel Prado Garteche. Ese es uno de los grupos que terminó apoyando a Prado para llegar a la presidencia del Perú, no te olvides. Ahora, también Prado fue apoyado por el presidente de hasta ese entonces, porque todavía recuerden está Benavides. Así que Benavides respalda, no te olvides, la candidatura de Manuel Prado Garteche. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Benavides deja el poder, Benavides le termina presentando a Manuel Prado a los altos mandos del ejército. Entonces termina prácticamente acercando a Prado a los sectores militares, lo cual es bastante bueno para un gobierno, ¿no? Ahora debemos también tener en cuenta de que eso le va a restar también cierto apoyo político a Prado. ¿Por qué, profe? Porque el APRA, el partido político que tenía mayor cantidad de miembros, de integrantes, de simpatizantes en el Perú, el APRA decidió no darle el voto de confianza o el apoyo, ¿no? En este caso, al gobierno de Prado. Profe, ¿por qué? Porque nada más recuerda cuál era la relación que existía entre el APRA y el sector militar. ¿Te acuerdas que durante el tercer militarismo hubo mucha represión contra los apristas? ¿Te acuerdas de la ley de emergencia que había dictado Sánchez Cerro, por ejemplo? Hasta su propio líder, Aya, había sido capturado y llevado preso, ¿te acuerdas? Pero todo eso cambió con Benavides. Benavides había dado la ley de amnistía general, los presos apristas habían salido a libertad. Bueno, esto fue hasta cierto tiempo. Recuerda que después hubo un asesinato, ¿no? Un asesinato de un miembro de la familia Miro Quesada, dueño del diario El Comercio, y esto, un joven aprista, ¿y esto qué hizo? Hizo que el gobierno termine llevando a prisión a cientos de apristas nuevamente. O sea, el rechazo del ejército contra el APRA todavía se veía. Por eso es que el APRA, al ver que Prado se codeaba con los sectores militares, el APRA decide no darle el apoyo a Prado en esta campaña electoral. Así es. Ujú. Profe, entonces, ¿a quién apoyó el APRA? El APRA no apoyó a ningún candidato en estas elecciones. Si el APRA hubiera apoyado a José Quesada, que era el candidato no más cercano a ganar las elecciones o hacer la competencia de Manuel Prado, hubiera sido José Quesada el presidente del Perú. Pero el APRA se abstuvo de brindar su apoyo a algún candidato en estas elecciones del año 39. Es así como triunfa en estas elecciones Manuel Prado Ugarteche. Aquí lo tenemos en la imagen. Él es el presidente Manuel Prado Ugarteche. Aquí está.
Ahora debemos también tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, analicemos su gobierno siguiendo las pautas del contexto mundial. ¿Cuál es la política internacional que va a generar el gobierno de Prado? A ver, Prado va a aprovechar mucho los conflictos externos, ¿no? Para ganar, obviamente, cierta simpatía, ¿no? Del pueblo peruano. Así que hablemos un poco del gobierno, ¿no? De Prado y de su aspecto, sobre todo, de político internacional. En primer lugar, chicos, Prado va a tratar de vincular a nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cuál es la política de Estado, ¿no? Dentro de este marco de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial, chicos, nos favorece o nos beneficia. A ver, en términos así generales. A ver, cada vez que hay un conflicto en Europa, te he dicho yo, ajá, ¿esto es bueno o malo para nosotros? A ver. Opiniones, chicos. Es malo, ¿no dicen por ahí? Bueno, no tanto, ¿ah? Los conflictos son más beneficiosos que negativos para nuestro país. ¿Por qué, profe? Porque cuando se enfrentan países en Europa o en Asia, esos países demandan materias primas. Y el Perú, ¿no? El Perú tiene una economía primaria exportadora. Por lo tanto, ¿qué significa eso? El Perú va a aprovechar mucho esta demanda europea y vamos a vender mayor cantidad de productos y por la demanda podemos incluso venderlo a un mayor precio. Pero fue una pregunta, ¿y qué cosa exportábamos? Bueno, en ese contexto nosotros exportábamos, chicos, por ejemplo, algodón, que les servía a estos países para crear los uniformes para sus soldados. Exportábamos también nosotros azúcar, que les servía a estos soldados, obviamente, para alimentarse. Y exportábamos también minerales como el cobre, que les servían para fabricar, ¿qué cosa? Armamento. Entonces, hubo un boom en la exportación de productos del Perú, pero el problema es que no generó los beneficios esperados, ¿no? Para nuestro país. Profe, ¿y eso por qué? Porque el gobierno de Manuel Prado Ugarteche decidió firmar un acuerdo con los Estados Unidos. Y aquí está. Miren este acuerdo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a sacar este acuerdo. Se llama Tratado de Préstamos y Arrendos. El Tratado de Préstamos, chicos, ¿m? Es un acuerdo firmado con Estados Unidos, a través del cual Estados Unidos planteaba lo siguiente: congelar los precios de nuestras materias primas, de las materias primas que ellos nos compraban. Pero no entiendo, ellos nos decían lo siguiente: Perú, si ante cualquier circunstancia, nosotros logramos comprarle más materias primas o menos materias primas, no se preocupe, el precio que vamos a pagarle va a ser el mismo. Al Perú obviamente también le convenía eso, pero Estados Unidos tenía obviamente una visión mucho más amplia. Sabía que por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de materias primas se iba a elevar. Así que Estados Unidos hábilmente decide firmar con nosotros un tratado de préstamos y arriendos, congelando el precio de nuestras materias primas. Al final vendemos mayor cantidad de materias primas, pero al mismo precio, lo cual no es un beneficio no totalmente favorable para nuestro país, pero bueno, ahí está, a nada, ¿no? Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que la política de Manuel Prado Ugarteche en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una política de mucha cercanía a los Estados Unidos. Sí, vamos a tener mucha cercanía a los Estados Unidos, chicos. Tanto es así, tanto es así que eh, nosotros vamos a pasar a declarar abiertamente la guerra a la Alemania nazi de Hitler, a la Italia fascista de Mussolini y al país, ¿no?, de Japón, de Hiroshima. Vamos a declarar abiertamente la guerra. Sí, recuerden, en el año de 1941, Estados Unidos hace su ingreso directamente a este conflicto.
¿Te acuerdas cuál fue el pretexto que utilizó Estados Unidos para iniciar su participación de forma activa en la Segunda Guerra Mundial? A ver, dime. Ujú. A ver, a ver, chicos. Muy bien, Flores, excelente. Muy bien, claro, el ataque a Pearl Harbor, este bombardeo japonés, ¿no? Fue el pretexto que utilizó Estados Unidos para hacer su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. Claro, a partir de 1941, entonces, Estados Unidos ya está de lleno en este conflicto. Y como Estados Unidos va al conflicto, los países que son dependientes económicamente de Estados Unidos en América Latina, sus hijos, entre comillas, también van al conflicto. Ejemplo, nosotros. Por eso es que la política de Prado fue declarada abiertamente la guerra a estos países del eje. Así como también, chicos, vamos a declarar la guerra nosotros eh, a los países del eje y vamos a romper todo tipo de relaciones diplomáticas y comerciales con la Francia de Vichy. Creo que ustedes deben saber lo siguiente, ¿no? Esto lo deben ustedes manejar ya. Si este es el territorio de Francia de ese tiempo, recuerden que la zona este y la zona norte era zona ocupada por los nazis. Los nazis habían ocupado este territorio. Y la zona del sur era la llamada Francia de Vichy. La Francia de Vichy. Esto estaba dirigido por un general llamado Henri Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Henri Pétain, en vez de expulsar a los alemanes que invadían sus dominios en el sur, solo lo que hizo Henri Pétain se declaró pro-nazi. Como entonces se declaró aliado de los alemanes. Entonces, muchachos, como consecuencia de esto, como consecuencia de esto, nosotros también rompimos comerciales y diplomáticas con esta zona de la Francia de Vichy. Así es. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es, está bien, el Perú ha declarado abiertamente la guerra a estos países del eje, pero la pregunta es, estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto armamento, cuántos soldados terminamos enviando nosotros para este conflicto? A ver, profe, apoyo con armamento, ninguno. Apoyo con soldados, tampoco. Profe, entonces, un aliento de apoyo, un aliento de apoyo a los Estados Unidos, eso sí. Y claro, el aporte de materias primas que nosotros vamos a vender. Así es. Pero no hay apoyo militar activo. ¿Sabes quiénes sí tienen una participación activa, por ejemplo, no apoyando a Estados Unidos? Japón, no te vayas a olvidar, el país, el imperio del sol naciente, Japón. Y también, aparte de Japón, tenemos el caso de, eh, digo, aparte de contra Japón, más bien, la lucha va a estar, eh, Estados Unidos va a contar apoyo, con el apoyo de México, curioso, y con el apoyo de Brasil. Los aviones Samba y los aviones guajolotes vienen a ser la fuerza de apoyo más grande que tuvo Estados Unidos al enfrentar a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablando de japoneses, en el Perú había una buena cantidad de ciudadanos japoneses residentes en el Perú. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Prado durante este tiempo? Prado decide deportar a los ciudadanos japoneses que residían en el Perú. Estos ciudadanos sobre todo residían al sur de Lima, Miraflores, ¿no? Barranco, por ejemplo, ¿no? Chorrillos. ¿Mm? Así que los militares iban, capturaban y deportaban a los ciudadanos japoneses. ¿A dónde los mandaban, profe? ¿De regreso a su país? No, los mandaban, chicos, los mandaban a los campos de concentración
en Estados Unidos. ¿Profe, qué? Me he equivocado, profe. Los nazis son los que creaban campos de concentración. Así como los alemanes, ¿no?, tienen campos de concentración para los judíos en Europa, también Estados Unidos, Norteamérica, tenía, ¿no?, campos de concentración para los japoneses. Recuerden que el enemigo principal de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico va a ser Japón. Hay casos, por ejemplo, de familias de japoneses que terminaron dividiéndose. Hay algunos japoneses, hay algunos ciudadanos japoneses que lograron, por ejemplo, refugiarse en la Costa Verde. Pasaron varios días refugiados en la Costa Verde, chicos, para evitar que el ejército peruano, que ya había allanado sus propiedades, los termine localizando y los terminen deportando. Se alimentaban ahí de qué, de hojas de árbol, de algunos pajaritos, ¿no? Así cuentan, hay testimonios de esto. Durante todos los años del gobierno de Prado, a partir del 41 hasta el 45, esos 4 años del gobierno de Prado, un año terrible para los ciudadanos japoneses. Así es. Incluso el gobierno de Prado, a través de los diarios, terminaba impulsando una política antijaponesa. Es muy común, por ejemplo, ver esta caricatura, no la he colocado, una caricatura donde mmm, aparece un peruano, un empresario peruano, grande empresa, y con una escoba, y estaba barriendo, o sea, y ahí vemos a ciudadanos japoneses, a trabajadores japoneses que están siendo votados de la industria. ¿Qué significa? Se está deshaciendo el Perú de estos ciudadanos japoneses. Así, el rechazo a la presencia japonesa en el Perú se manifiesta de esa manera. Ahora, por otro lado, también debemos tomar en cuenta de que había un tremendo miedo en nuestro país. Pues imagínate el temor que teníamos nosotros de que, por ejemplo, Japón termine invadiendo nuestro país o que Alemania bombardee nuestro país. Imagínate la Luftwaffe, la aviación alemana, ¿no? O los kamikazes japoneses, imagínate atacando territorio peruano. Podría pasar. Lo mismo le pasó a Chile, a Ecuador, que también prestaron de similar forma a Estados Unidos. Sé que Estados Unidos, para tratar también de proteger, ¿no?, la integridad de los países de América del Sur, Estados Unidos lo que hizo es lo siguiente. Estados Unidos dijo, ustedes tienen que entregarme bases militares, ya sean aéreas o marítimas, o en todo caso terrestres en última instancia, para que yo y mis marines norteamericanos tomemos las instalaciones y preparemos militarmente a sus ejércitos. Ante una posible agresión de los países del eje, ustedes tienen que estar preparados y con nuestro apoyo, nuestra capacitación, lo van a conseguir. Así es como el Perú, por ejemplo, termina entregándole a Estados Unidos esto. El Perú entrega la base aérea El Pato. Eso está en Piura. Ecuador también entrega una base aérea y una base marítima. Y Chile entrega una base marítima. Así es. Era la única manera de garantizar una defensa, ¿no?, militar ante una posible agresión de los países del eje. Ujú, ujú. Ahí está. No, nada, Jara, no, falta mucho para Fujimori, falta bastante, ¿no? Para ese tiempo ya el resentimiento de los japoneses no había quedado atrás, ¿no? Así es. ¿Y qué otra cosa también debemos tomar en cuenta, chicos? Parte de esto, expulsamos a muchos capitales extranjeros, sobre todo capitales alemanes. Por ejemplo, el Banco Peruano Alemán termina marchándose del Perú, no solamente empresas alemanas, ¿ah?, también empresas japonesas y empresas italianas. Grandes inversiones del extranjero que habían llegado en la época de la reconstrucción nacional en adelante, se marcharon. Hay un banco italiano, no sé si ustedes recuerdan, que había llegado en tiempo también de Cáceres. Ese banco italiano estuvo a punto de irse del Perú. Ujú.
pero decidió pagar mayores impuestos al gobierno peruano y obviamente incluso decidió cambiarse de nombre, para que ya no haya tantas críticas. Se cambió de nombre. Profe, se cambió de nombre, claro, hoy se llama BCP, Banco de Crédito del Perú. Este banco, el Banco de Crédito del Perú, chicos, no es otra cosa que el banco italiano que llegó en tiempos del primer gobierno de Cáceres de nuestro país. Imagínate, así es. Bueno, por otro lado, vamos a ir viendo. También, chicos, en este contexto, el gobierno de Prado te va a hacer frente a una política internacional que se relaciona a la Segunda Guerra Mundial, sino que mientras estamos nosotros no viviendo este panorama de la Segunda Guerra Mundial, también estábamos presionados porque estallaba un conflicto con el país vecino de Ecuador. Hay que recordar que con Ecuador hemos tenido la mayor cantidad de conflictos. La mayoría de estos conflictos han tenido como causa, ¿qué cosa, chicos? ¿Cuál ha sido la causa principal de los conflictos librados con Estados Unidos? Digo, con el caso de Ecuador. A ver, siempre los conflictos con el Ecuador han tenido un solo sentido: la ambición de Ecuador por quitarle territorios al Perú. La pregunta es, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es su deseo? ¿Tener más territorios nada más? ¿Esa es su única ambición? Es la misma ambición que tenía, por ejemplo, Brasil, que tenía Bolivia, que tenía Colombia, ¿no? En tiempos de la prosperidad, en tiempos de la reconstrucción nacional, había un recurso en la Amazonía que había generado grandes ingresos al Perú por un pequeño tiempo: era el caucho. Los países vecinos querían apoderarse de la Amazonía, querían apoderarse del caucho, pero aparte del caucho, la Amazonía era importante. ¿Por qué? Porque podían ellos tener salida fluvial, o sea, a través de ríos, hasta el Amazonas. Y podían incluso por el río Amazonas tener salida al Océano Atlántico. Ecuador tenía esa ambición. Ecuador también, recuerden, al igual que Colombia, soñaban con esta tan ansiada salida al río Amazonas. Colombia ya lo había conseguido. Recuerda, nada más en el gobierno de Oncenio, le entregamos a Colombia nosotros el llamado trapecio amazónico, donde había un puerto y un río llamado Leticia, a través del cual podían los colombianos tener salida al río Amazonas, pero Ecuador no. Ecuador todavía no tenía esto. Y Ecuador reclamaba al Perú los territorios que, según ellos, desde la época de la independencia, le debería corresponder a este país. Profe, ¿de qué territorios está hablando? Tumbes, Jaén y Maynas. Si ustedes se acuerdan, a inicios de la República, la Gran Colombia, porque todavía no existía Ecuador en ese tiempo, la Gran Colombia le había exigido también al Perú, ¿qué cosa? La entrega de Tumbes, Jaén y Maynas. El Perú había librado un conflicto en ese momento. Y ahora, cuando nos vuelven a exigir el control de Tumbes, de Jaén y Maynas, el Perú decide nuevamente hacer frente al ataque ecuatoriano. Así es, chicos. Nuevamente hacemos frente al ataque ecuatoriano. No te vayas a olvidar. Ahora, hay una cosa que debemos tomar en cuenta aquí nosotros. Ecuador nos invade, y la respuesta peruana fue inmediatamente responder la agresión. Para esto, nuestro ejército contaba con este personaje. Miren aquí este personaje. Su nombre es, profe, aquí tenemos a un general bastante joven, no se ve muy bien su rostro, pero es Eloy Ureta, general del ejército peruano y el encargado de dirigir, ¿no?, las operaciones armadas contra el Ecuador. Ahora, si nos concentramos un poco, podemos también analizar por aquí, mira, podemos analizar la zona de conflicto. Toda esta área, chicos,
fue el área de conflicto armado entre los países. ¿Se dan cuenta? Hay muchos territorios aquí que van a terminar siendo invadidos por el Ecuador. Parte de Tumbes, ¿no? Parte de Cajamarca, parte de Amazonas, ¿no? Todos estos territorios. Ahora, nuestro ejército va a tratar de contener el avance de las tropas ecuatorianas y entre todos los enfrentamientos que se libró, debemos destacar esta batalla, la batalla de Zarumilla. Ahora, la pregunta es, ¿dónde queda Zarumilla, chicos? Zarumilla se ubica ¿dónde? ¿verdad? Zarumilla queda al norte de Tumbes. Entre el 23 y el 25 de julio se libra la tremenda batalla de Zarumilla, donde las tropas peruanas logran vencer el ataque de las tropas ecuatorianas. Hay una victoria de nuestro ejército, secundado por la Guardia Civil de ese tiempo. La pregunta es, chicos, ¿a qué llamábamos Guardia Civil? A ver, dime, ¿qué cosa era la Guardia Civil en ese tiempo? A ver, ¿a qué se llamaba Guardia Civil? Muy bien, Jara, claro. Guardia Civil es el antecedente a la Policía Nacional del Perú. Claro, esa es la Guardia Civil. Entonces, profe, tuvimos aquí una victoria. Sí, hay una victoria en esta batalla. Ahora, en medio de la batalla destaca también este personaje. Aquí lo vemos. De repente lo conoces. ¿Quién es el profe? Ujú. Si de repente has tenido un billete de 10 soles, ¿no? Esos billetes, no en la edición anterior, obviamente, la que todavía circula, sabes, ¿no? De quién estoy hablando. A ver, ¿de quién es este personaje, chicos? A ver, a ver, a ver. Su nombre empieza con J. Ya, Jara, muy bien. J y me dices Jorge Basadre, ¿no? Te pases, ¿no? No, 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 Jorge Basadre es historiador, no tiene nada que ver ahí. Profe, será otro Jorge, pues. No, ahora falta que me digas Jorge Chávez. No, no es Jorge Chávez. Jorge Chávez muere cruzando los Andes, ¿no? ¿Qué? Sí, aviador peruano, miembro de la Fuerza Aérea Peruana. Por cierto, la Fuerza Aérea Peruana recién estaba naciendo en ese tiempo. Recién estaba surgiendo la Fuerza Aérea Peruana en esos años, chicos. ¿Qué, profe? Recién, sí, recién, muchachos. Esta Fuerza Aérea nace a raíz de que los norteamericanos tomaron el control de la base aérea de Talara, pues, en Piura. Entonces los norteamericanos nos capacitaban ¿qué? En un sistema de paracaidismo, nos capacitaban además en un sistema aéreo de combate. Era una parte de la Marina y otra parte del Ejército, un grupo de oficiales, de infantes de Marina e infantes del Ejército, los que tuvieron la prioridad de prepararse en este ataque aéreo y formar la primera promoción de la Fuerza Aérea Peruana. Imagínate, sí es. Bueno, este personaje, ¿cuál es su acción? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace José Abelardo Quiñones González? Lo que él va a realizar, chicos, es bombardear los puestos de combate de Ecuador cuando ve que todo está perdido, ¿no? Y su avioneta ya había perdido también el control, decide estrellar su avioneta contra una base aérea ecuatoriana y así es como termina, ¿no? Su existencia. Por eso es recordado como el máximo héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Te vayas a olvidar, la Fuerza Aérea Peruana tiene su primera participación armada aquí en este conflicto. Ujú. Mientras nuestro ejército obtenía la victoria, Quiñones entregaba su vida. Ujú. Ah, y curiosamente por eso es que al cielo peruano le llaman el cielo de Quiñones. ¿Ah? Curiosamente, el Perú decide no solamente expulsar a los ecuatorianos de nuestro territorio, sino también
utilizamos, ¿no?, un ataque terrestre para invadir la provincia del Oro de Ecuador y además mediante nuestros sistemas de paracaidistas conquistamos esa provincia. Imagínate, el Perú va a terminar invadiendo territorio ecuatoriano mediante un sistema de paracaidismo. Profe, un sistema de paracaidismo, sí. Imagínate, esto fue de lujo. ¿Sabes? Una de las personas que terminó anunciando, ¿no?, de que esta es una operación excelente, muy bien desarrollada la operación militar, ¿sabes quién fue? Adolfo Hitler. Nos da un saludo, una felicitación por la acción armada que tenemos en el conflicto. Así es. Bueno, por otro lado, recuerden que Ecuador, al recibir el ataque por tierra, por aire y también el bloqueo de su puerto de Guayaquil por mar, ya que nuestra marina también había actuado de esa manera, decide rendirse. Así es como Ecuador se termina rindiendo. Profe, una pregunta. Con la rendición de Ecuador termina entonces los conflictos, se sellan por fin los límites. Sí, hay una intervención de los Estados Unidos en el conflicto, lo cual termina prácticamente acelerando la firma de los acuerdos de paz y aquí se establece, chicos, un tratado. Mira, se firma esto. En primer lugar, se firma el Acta de Talara, o los acuerdos de Talara. Estos acuerdos de Talara ponen fin a los conflictos armados entre Perú y Ecuador. O sea, ya no va a haber conflicto. El cese al fuego se puede decir que es. Y el tratado definitivo se llamó Tratado Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. ¿Fue firmado en qué país? En Brasil. ¿Por qué? Aquí tenemos que saber qué países son los garantes de la paz, chicos. ¿Qué países se prestaron como garantes de la paz, como una especie de testigos que garantizaban la paz entre Ecuador y Perú? Aquí tenemos, en primer lugar, a Estados Unidos. También está, obviamente, el país de Brasil, por eso se firmó el tratado ahí en Brasil. También tenemos el país de Argentina y tenemos el país de Chile. Esos son los 4 países garantes de la paz en este tratado. El tratado establecía lo siguiente. El tratado establecía que el Perú debería retirar sus tropas de Ecuador y que los nuevos límites del Perú con Ecuador eran los siguientes. Desde la costa, desde la zona costera, hasta donde culmine el río Zarumilla. El río Zarumilla se convertía ahora en una frontera limítrofe natural entre Perú y Ecuador. Después de esto, también era importante, ¿no?, que se coloquen hitos en el río Zarumilla, colindantes al río Zarumilla, y se colocaron los hitos limítrofes. ¿Qué decía después el tratado? El otro límite natural del Perú es la cordillera del Cóndor. Y aquí fue el error, chicos. El error fue creer que en el tramo de 76 kilómetros, que era la distancia de la cordillera del Cóndor, no debería de colocarse ningún hito. Ese fue el error. No, todo el mundo pensaba, no, pero ¿quién va a subir o quién va a tratar de escalar la cordillera y cruzar por ahí? ¿No? Por no colocar estos 76 kilómetros de distancia, hitos, al final estallaron más conflictos a futuro. Así es. Hay que recordar también, chicos, que si se están sellando límites entre Perú y Ecuador, es importante, por ejemplo, señalar quiénes fueron los que suscribieron el acuerdo y quiénes elaboraron también el primer mapa limítrofe. Este acuerdo fue suscrito por Alfredo Solf Moro, representante del Perú, y Julio Tobar Donoso, ¿no?, que representaba los intereses de Ecuador en ese tiempo. Lo que ambos hacen es tratar de redefinir los acuerdos de paz, al final no llegan a ninguna conclusión. Y bueno, es importante señalar, chicos, que el Perú, a pesar de que había triunfado en este conflicto, a pesar de que habíamos ganado, terminamos cediendo los territorios de Sucumbios y Quijos. Quijos y Sucumbios terminan siendo cedidos
a la zona de Ecuador. Ahora, acuérdate de este territorio, Sucumbios. ¿Desde cuándo tenemos nosotros este territorio llamado Sucumbios, chicos? A ver, acuérdate, el famoso triángulo de Sucumbios. ¿Qué es lo que había pasado? A ver, a ver, a ver. Acuérdate desde cuándo tenemos el territorio de Sucumbios. ¿Qué es lo que había pasado con esta zona? Que no había sido siempre un territorio nuestro. A ver, nada. Sucumbios era un ex territorio de Colombia. Cuando se firmó en tiempos del oncenio de Leguía, el Tratado Salomón-Lozano, bajo la presión de los Estados Unidos, el Perú decidió entregar a Colombia el trapecio amazónico. Y a cambio, Colombia nos terminó entregando el triángulo de Sucumbios. Ahora con el Tratado de Paz, Amistad y Límites del Río de Janeiro, estamos cediendo totalmente el territorio de Sucumbios al Ecuador. O sea, de nada nos sirve haber recibido este territorio de Colombia, porque en poco tiempo al final se lo terminamos entregando a Ecuador. Así es. Pero ¿por qué entregamos nosotros territorios si nosotros habíamos ganado? Esa es la mejor pregunta que te haces, ¿no? En mente. Claro, muy cierto, pues, ¿no? ¿Por qué le cedemos nosotros territorio si nosotros hemos triunfado? Ya, entonces hay que tener presente ese punto. Ya está, muy bien, chicos, sigamos avanzando. El hombre que aparece aquí en la imagen, a la derecha, en la parte inferior, es Alipio Ponce Vázquez, también considerado héroe del Perú durante este conflicto. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo, no, Alipio Ponce Vázquez para ser considerado héroe en nuestro país? ¿Qué es lo que hace? A ver, ya se había firmado el cese al fuego, el llamado Acuerdo de Talara. Se suponía que ya no iba a haber conflicto. El ejército ya no estaba en la frontera. Estaba una pequeña tropa de oficiales al mando de Alipio Ponce Vázquez, haciendo, ¿no? La patrulla de siempre, cuando de pronto, en una zona llamada Carcabón, Carcabón, en la frontera con el Ecuador, un grupo de ecuatorianos eh, decidieron expulsar a este grupo de oficiales peruanos a punta de qué, de disparos. Los miembros de la Guardia Civil, estamos hablando de lo que hoy llamamos la Policía Nacional, al mando del capitán Alipio Ponce Vázquez, resistieron este ataque por varias horas hasta que al final fueron fulminados. Es así como pierde la vida Alipio Ponce Vázquez. No en el conflicto de lleno, ¿no? En un escenario posterior al conflicto, pero donde todavía se manifestaba el odio de algunos colombianos contra el Perú. Y es así como Alipio Ponce Vázquez se convierte en el patrono de la Policía Nacional. Ahí está, muy bien, este es el retrato que comúnmente se difunde de él, ¿no? Y bueno, ahora hay que tomar en cuenta algunos otros hechos, ¿no? Hay que tener presente, chicos, que el gobierno de Prado no solamente se basa en conflictos, hay dos conflictos, es cierto, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto con el Ecuador. Como vencimos al Ecuador, Prado inicia una propaganda muy fuerte, ¿no? Señalando lo siguiente, los Prado siempre han contribuido al desarrollo del país. Los Prado también han vencido los problemas externos. ¿De qué? Sí, ¿y sabe lo que él hacía? En el primer gobierno de mi padre, Mariano Ignacio Prado,
Enfrentamos a España y en el combate del Callao 2 de mayo logramos derrotar a España. Hoy hemos logrado derrotar nosotros al Ecuador. Hazaña más noble para un Prado no existe. Y bueno, hacen tanta propaganda de Prado como héroe, de Mariano Ignacio Prado como héroe, que incluso lo consideran como el héroe más grande que selló el proceso de la independencia. ¿Qué? Sí, imagínate, aquí es esto es una forma de tergiversar la información, chicos, y esto muchas veces se hace, muchas veces pasa, no es lamentable. El gobierno terminó impulsando la idea de que Mariano Ignacio Prado era un héroe, uh-huh, porque había logrado enfrentar en su primer gobierno a España y habíamos logrado vencerlos en el combate del Callao. Profe, y eso no era cierto. Bueno, es que a Prado lo terminan manifestando como el héroe de la independencia, chicos. Imagínate. Es como si España quisiera haber intentado, ¿no? En ese conflicto recuperar sus colonias y la consideran a Mariano Ignacio Prado como el héroe máximo de la independencia. Cuando ustedes saben muy bien que el héroe máximo del combate del 2 de mayo es Gálvez. Entonces, cuando se buscan los archivos, a partir de ese momento, sobre los héroes de la independencia, figuraba el nombre de Mariano Ignacio Prado. Pero no figuraba el nombre de Gálvez. ¿Qué? Entonces, ¿cómo colocar a Mariano Ignacio Prado en esta lista de héroes de la independencia y no colocar a Gálvez, que es el héroe máximo del conflicto, ¿no? Contra España, del combate del 2 de mayo? Entonces, es ilógico. Ahí nos damos cuenta cómo se manipula esto de la historia. ¿Para qué? Para hacer quedar bien a Mariano Ignacio Prado. Y la gente se lo crea. Muchas personas decían, oye, sí, ¿no? Su padre derrotó a España y él ha derrotado a Ecuador, ¿no? Los Prados siempre han salvaguardado los intereses. Al final todo el mundo se olvidó de lo que había hecho su padre con el conflicto con Chile, ¿no? Que había escapado. Así es. Pero bueno, también recuerda, eh, se reducen las importaciones de productos a nuestro país. Hay una menor, por ejemplo, importación de productos a nuestro país. ¿Uh? Y el gobierno de Prado decidió ante este problema, al ver que había poca importación de productos, Prado decide impulsar la política del ICI. A ver, ¿qué significa esto de ICI? A ver, ¿qué significa esto de ICI, chicos? Tienen que conocer sus iniciales. Eso significa industrialización por sustitución de importaciones. Profe, ¿qué tal nombre? Sí, in, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa eso? Significa, chicos, que se va a tratar de impulsar la industria como último mecanismo. Y recuerda por aquí esto siguiente. Recuerda que dentro del panorama de la industrialización por sustitución de importaciones, lo importante es que se va a promover la creación de industrias nacionales. ¿Sí? Y para eso los bancos van a jugar un papel muy importante, ya que los bancos van a darle crédito a estas empresas nacionales para que puedan crecer, como es el caso de un banco, el Banco Industrial, el banco de su propia familia. Claro, Manuel Prado Garteche, su familia era dueño del Banco Industrial, imagínate. Por lo tanto, el Banco Industrial, ¿no? Terminaba obteniendo, ¿no? Los beneficios directos del Estado peruano a cambio de capacitar a su personal. Así es. Y bueno, gracias a este apoyo económico del Banco Industrial, de otros bancos, ¿no? Se impulsó una serie de empresas peruanas aquí.
Por ejemplo, se impulsó la Corporación de Desarrollo en Costa, Sierra y Selva. Van a aparecer empresas estatales, chicos. Por ejemplo, se crea esta empresa, la Siderúrgica de Chimbote. No te vayas a olvidar, ¿ah? La empresa siderúrgica de Chimbote. ¿Mm? Ahora, aquí tenemos, ¿ah? Esta es la empresa, la siderúrgica de Chimbote. La pregunta es, chicos, ¿qué tipo de productos que se produce aquí? A ver, Chimbote está Ancash. A ver, dime, ¿qué se produce aquí? Está fácil, ¿ah? Dice siderúrgica de Chimbote. Eso ya está facilito. El mismo nombre nos dice. A ver. ¿Qué se produce? Profe, es una empresa que transforma metales. Ya, ¿transforma metales en qué? A ver. Cada vez que escuches tú el término siderúrgica, chicos, cada vez, muy bien, Farfán, cada vez que tú escuches el término siderúrgica, es una empresa que se encarga de producir acero. Ya, es una empresa que se encarga de producir acero. Y bueno, muy aparte de la siderúrgica de Chimbote, tenemos también la Corporación de la Amazonía. Sí, se va a establecer esto, la creación de la Corporación de la Amazonía, chicos. Corporación de la Amazonía, ¿qué es esto? Es una empresa ubicada, ¿no?, en Loreto, que va a dedicarse sobre todo a la extracción del caucho. Sí, se van a encontrar en grandes zonas, ¿no?, grandes establecimientos de caucho. Profe, una pregunta. Y la producción de caucho terminó vendiendo, bueno, en un momento en el cual, chicos, llega a esta zona de Loreto esta empresa, la empresa norteamericana Goodyear, y hace un acuerdo con esta corporación de la Amazonía. ¿Cuál es el acuerdo? La corporación de la Amazonía se iba a encargar de fabricar, ¿qué cosa? Neumáticos, llantas, para esta empresa, Goodyear. Así es. Bueno, por otro lado, también mira la creación de esta gran obra arquitectónica. ¿Qué es esto, profe? La Corpac. La Corpac, sí, la Corporación de la Aviación Comercial. Ahí está. Hasta el día de hoy existe la Corpac, ¿eh? Hasta el día de hoy se crea la Corporación de la Aviación Comercial. Ahí está. Profe, ¿dónde queda esto? En el Callao. Esto queda en el Callao. ¿Sabes quién fue el impulsor de esta gran empresa? Un norteamericano llamado Elmer Fosse. Hay una empresa, por eso justamente llamada así, ¿no? Empresa llamada Fosse. Él empezó con 2 avioncitos, chicos, ¿no? Para hacer entregas, ¿no?, de ciertos productos al interior del país. Luego la Corpac fue creciendo y este sistema de aviación comercial se amplió a otros países de América. Así es. Bueno, también es importante que durante este tiempo se haya creado. ¿Qué es esto, profe? A ver, ¿qué viene a ser esto, chicos? Mira en la imagen y dime qué es. A ver. ¿Qué crees que es eso, chicos? A ver, nada. Ese tipo de obras son muy conocidas. Se llaman, muy bien, Farfán, son represas. Las represas. Ahora, lo importante es que muchas veces donde se construyen represas, también existe algo que se llama centrales hidroeléctricas.
Esta justamente es la central hidroeléctrica. Esta justamente viene a ser la central hidroeléctrica llamada El Santa. En un comienzo le llamaron también Central Hidroeléctrica El Pato, ¿ya? Pero actualmente su nombre es Central Hidroeléctrica del Santa. ¿Dónde queda? Se le llama del Santa porque se aprovecha la fuerza de desplazamiento del río Santa para poder generar turbinas y poder así, ¿no?, impulsar el desarrollo industrial en la región. Obviamente se le llama el Santa porque se encuentra en el valle de los ríos Santa. ¿Está? Ahora, lo importante, ¿no?, de repente aquí es que este proyecto de la central hidroeléctrica del Santa ya existía desde hace mucho tiempo atrás, chicos. Mucho tiempo atrás, sí. Un ingeniero ancashino llamado Santiago Antúnez de Mayolo había, ¿no?, planeado crear una central hidroeléctrica aquí a inicios del siglo XX. Entonces, es algo también importante, chicos, tener en cuenta esto. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos aquí empresas, no te vayas a olvidar, nacionales, de una u otra forma manejadas por el Estado, que van a ayudar a sustituir la importación de productos de parte del extranjero. Ahora, debemos también tener en cuenta que el gobierno de Prado fue un gobierno muy populista. Populista en el sentido de que, por ejemplo, eleva el salario mínimo en 3 oportunidades durante su gobierno. Imagínate, ¿qué presidente crees que haga alguna reforma parecida? Elevar en 3 oportunidades el salario mínimo, ¿no? Es algo sorprendente. Además, decidió también brindar apoyo, ¿m?, para la creación de esta institución. ¿Qué es eso, profe? La CTP. ¿Qué significa CTP? Central de Trabajadores del Perú. No te vayas a olvidar. Esta es la Central de Trabajadores del Perú. Central de Trabajadores del Perú, sí. Y esta gran, se puede decir, agrupación de trabajadores, esta gran organización, este gran sindicato, fue liderada por el APRA. No te vayas a olvidar. Recuerden que el APRA nació como un partido no de izquierda, y se mantuvo como esto. Así que también, muchachos, por este tiempo recuerda que se termina generando un incendio en la Biblioteca Nacional. Es un incendio, ¿sí? En el año de 1943, la Biblioteca Nacional sufre un pequeño incendio, ¿no? Algo accidental, pero se perdieron una gran cantidad de textos, se dañó una gran parte también de la infraestructura. Y la pregunta es ahora, ¿quién va a ser elegido para dirigir la reconstrucción de la Biblioteca Nacional? A ver, ¿quién es el encargado de reconstruir aquí la Biblioteca Nacional? Pregunta bastante fácil, ¿ah? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es, chicos? Ah, Ricardo Palma, no, Ricardo Palma está muerto, ¿ah? ¿No? Esta es la segunda vez que se reconstruye la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma estuvo en la reconstrucción después de la guerra con Chile, recuerdo. Muy bien, es el personaje que aparece en el billete de 100 soles, en el billete de la, bueno, la edición que todavía circula, ¿no? No la edición especial del Bicentenario, ese es Pedro Paulet, no, 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 es la edición anterior, Jorge Basadre. Basadre es representante.
bueno, también recuerda, durante este tiempo, Basadre gana, ¿no? Por su trabajo notable en la reconstrucción de la biblioteca, Basadre va a dirigir el Centro de Estudios Generales, San Marcos, de bibliotecología. Se va a encargar de eso, organizar, ¿no? La biblioteca sanmarquina. Eso también le va a servir bastante, ¿no? Para terminar, concluir sus investigaciones y todo lo demás. Y bueno, en 1940, ese mismo gobierno, años antes, en 1940 se realiza un censo nacional, un censo general de la República, como se llamaban a ese tiempo los censos que hoy llamamos censos nacionales, en ese tiempo se llamaban censos generales. El resultado de este censo es sorprendente. Mira, el resultado es que el Perú tenía en ese tiempo cerca de 8 millones de habitantes. Hoy en día te pregunto, ¿cuánta es la población actual? A ver, dime, ¿cuánto es la población hoy en día en nuestro país? El último censo fue del año 2017. ¿Cuál fue el resultado que arrojó como población absoluta? 30 millones, bueno, cerca, ¿no? El censo de esa oportunidad del 2017 arrojó como resultado, en el censo nada más, 29 millones de peruanos censados, más la población omitida llegaron a 31 millones de peruanos. Pero el problema es que RENIEC, chicos, tenía más de 34 millones de peruanos registrados. Por lo tanto, había un total desfaz, ¿no? De 2 millones de peruanos. ¿Qué pasó con esos 2 millones de peruanos? No, pero en teoría, ¿no? Este censo está mal aplicado, ¿no? En teoría, ya debemos estar, ¿no? Superando desde hace mucho incluso los 33 millones de peruanos. Así es. Nada que 30, no, 33 millones de peruanos. Profe, me doy cuenta que no ha pasado ni siquiera 100 años y la población peruana se ha multiplicado abismalmente. Sí, es una preocupación para el futuro. Ahora, por otro lado, también debemos tener presente, chicos, que uno de los grandes problemas que arrojó este censo no solamente viene a ser la cantidad de población, sino también un problema importante, que el 57% de la población aún era analfabeta. Es decir, todavía no sabía leer ni escribir. Para esto, el gobierno impulsó la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación, sí. Esta ley, por ejemplo, establecía la realización de campañas de alfabetización a la zona andina, a la zona amazónica, a los lugares más alejados. Además, también la ley orgánica se basaba en esto, ¿no? En tratar de impulsar una educación técnica, en crear, por ejemplo, institutos. Así es, en promover la creación de institutos, ¿no? Centros de aprendizaje técnico o tecnológico. En esos años es muy valioso. Incluso para poder mejorar esto de la educación se crearon una gran cantidad de colegios durante su gobierno. Hay varios colegios. Entre ellos, el colegio más importante fue el Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Dónde queda ese colegio? Que es recontra conocido en el mundo por una obra de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se llama la obra que tiene como escenario, ¿no? De sucesos de forma constante este colegio? Muy bien, Jara, excelente. Muy bien, muy bien. La ciudad y los perros. Muy bien, excelente. Claro, muy bien, Ramos. Claro, excelente. Ujú. Pero una pregunta, ¿y este nombre, Leoncio Prado, ese apellido Prado, nuevamente, tiene algo que ver con el presidente Manuel Prado Garteche, Leoncio Prado, o no? A ver, ponte a pensar, a ver, ¿tienen algo que ver o no? O simple casualidad, chicos.
eran hermanos, o mejor dicho, medios hermanos. Claro, lo que pasa es que su padre, Mariano Ignacio Prado, había tenido dos compromisos. Primero en Huánuco, su primer compromiso, del cual nació Leoncio Prado, por ejemplo, y Goyo Prado. Bueno, ambos murieron en la guerra con Chile. Y de su segundo compromiso, que nacieron con una oligarca arequipeña, ¿no? Donde nacieron Javier Prado, Jorge Prado, ¿no? Manuel Prado, y ahí está. Bueno, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Hemos terminado con esto ya, el gobierno de Manuel Prado Garteche. Las elecciones políticas de 1945 fueron convocadas por Prado. Prado todavía no deja el poder, no te vayas a olvidar, sigue todavía en el poder y se producen las elecciones del año 45. En dichas elecciones se van a presentar dos candidatos que eran bastante conocidos, ¿ah? Bastante conocidos. Por un lado, el general, ahora ascendido a mariscal en ese tiempo ya, Eloy Ureta, que dirigía la Unión Revolucionaria. Recuerden, era ese partido de características fascistas. Era el partido de características fascistas. Profe, una pregunta. Entonces, Eloy Ureta, como héroe máximo del ejército peruano, el héroe contra Ecuador, se presenta como candidato, sí. Pero en esas elecciones sale como vencedor José Luis Bustamante y Rivero. ¿Qué? Sí, José Luis Bustamante y Rivero. ¿Quién era José Luis Bustamante y Rivero? ¿En qué había destacado? Era un político, chicos, un político bueno, político puro, no había malicia en este personaje. Bustamante, y Rivero había sido ex representante del Perú en la Organización de Estados Americanos. Profe, una pregunta. ¿Y cuál es la tarea que va a cumplir ahora Bustamante? Bustamante va a querer llegar al poder y para eso va a formar una alianza política muy sólida, conocido como el Frente Democrático Nacional o también conocido con sus iniciales, ¿no? Fredena, repito, Frente Democrático Nacional o Fredena, también conocido con estas iniciales, FDN, Fredena. Ahora, la pregunta aquí sería la siguiente. ¿Qué grupos políticos conformaban el Fredena? A ver, ¿qué grupos de poder político se encontraba dentro del Fredena? A ver, a ver, chicos. Opiniones. ¿Quiénes estarán aquí? A ver. El APRA. Sí, el APRA es un grupo muy sólido que formaba parte del Fredena. Sí, está el APRA. Muy bien, ¿qué más? Aparte del APRA, el Partido Comunista también, vamos a ponerlo por aquí. Mira, sus aliados son el APRA, el Partido Comunista, el lapicito, no, el lapicito, no, 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 estamos hablando del Partido Comunista Peruano, por favor, más seriedad, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está la burguesía nacional. Ahora sí, chicos. ¿Había otro grupo? No, sí. El otro grupo de apoyo es este. La oligarquía civilista, la ex oligarquía civilista. Entonces estamos hablando de la oligarquía ¿qué?
agroexportadora. ¿Son aquellos dueños de qué? Son aquellos dueños de haciendas que se van a dedicar a exportar productos al extranjero. Miren este grupo político muy sólido, chicos. Sí, Bustamante, y hay que aplaudir, ¿no? Bustamante fue un gran político para poder llegar al poder. Llega al poder creando el Frerena, ¿no? De la noche a la mañana, un partido que agrupaba al APRA, al Partido Comunista, ¿no? Profe, entonces fue muy bueno para llegar al poder. Sí, fue el mejor político para llegar al poder. Pero una vez en el poder, bueno, tuvo problemas. Ya vamos a analizar cuál es ese problema. Aquí lo tenemos. Él es José Luis Bustamante y Rivera. Durante su gobierno, lo más importante, ¿no?, que debemos recordar, lo más importante viene a ser esto. Miren aquí en la imagen que el Perú establece mediante un decreto ley, miren, establece esto, el mar peruano, ¿sí? Establece el mar peruano, ¿sí? Y establece aquí una ley de soberanía en el mar peruano. Señala, ¿no?, que el mar del Perú se extiende paralelo a las costas hasta las 200 millas y que el Perú es soberano, es decir, es amo, ¿no? Y ejerce un gobierno en este territorio. Ahora, el 1 de agosto de 1947 se firma esto, en decreto ley 781 de las 200 millas marítimas. Profe, una pregunta, ¿eso significa que cualquier país puede pescar en nuestro mar? ¿Qué dices tú? ¿Cualquier país puede pescar en nuestro mar? Sí, siempre en cuando cumpla con dos puntos de vista muy importantes. ¿Cuáles son? Solicitar el permiso debido y pagar una tasa de impuestos, ¿no?, por el derecho a la extracción de recursos marítimos. Ahora, uno de los puntos que debemos tomar en cuenta, chicos, con respecto al gobierno de Bustamante, es que a Estados Unidos no le va a convenir en nada la llamada ley de soberanía marítima. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los países que más recursos aprovechaba de nuestro mar, imagínate. Así es, Estados Unidos es uno de los países que más recursos aprovechaba de nuestro mar. Estados Unidos va a plantear esto, la idea que todavía existe, ¿eh? Esto es lo que planteó Estados Unidos. Ya está, esto es lo que planteó Estados Unidos. La Convemar. ¿Qué cosa es esto de la Convemar? ¿Cómo funciona? La Convemar significa la Convención sobre los Derechos del Mar. Es decir, ¿no? Así como el Perú promovió, ¿no?, la Ley de Soberanía Marítima de las 200 millas, Estados Unidos promovió la Convemar. ¿Qué es esto? Una, una idea básica, una idea legal, que los países del mundo deben ejercer soberanía, sí, en su mar. Claro que sí, pero esa soberanía no podría ser tan amplia. La soberanía tenía que ser controlada. Pero ¿cómo que controlada? Por ejemplo, no se le puede dar soberanía al Perú de 200 millas, ¿no? Ningún país. Los países deben tener soberanía, pero ¿cuánto? 10 millas, chicos. ¿Qué? Sí, 10 millas. Obviamente esto va a molestar, ¿no? Esto va a enojar fuertemente eh, a Estados Unidos. La Conmebol entonces amplió la soberanía a 12 millas y el Perú hasta el día de hoy lo está pensando. Hasta el día de hoy no aceptamos formar parte de la Conmebol, ¿eh?
Y bueno, también debemos tomar en cuenta lo siguiente. Durante el gobierno de Bustamante, el territorio peruano es totalmente liberado de la presencia de los marines norteamericanos. Es decir, el Perú logra recuperar la base aérea El Pato, que había quedado en manos de los norteamericanos. Así es. Entonces, un hecho importante, ¿no? Un hecho importante se está viviendo aquí en el mundo. Y bueno, por otro lado, recuerden, el Perú se incorpora durante esta gestión como miembro de la ONU. El Perú se incorpora como miembro de la ONU. Profe, como miembro de la ONU, sí. ¿Cuándo se había creado la ONU, chicos? ¿Y para qué? A ver, ¿cuándo se creó la ONU? ¿Desde cuándo existe la ONU? ¿Para qué se terminó creando? Ustedes no deben ya haber visto esto. A ver, la ONU fue creado, chicos, en finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de San Francisco, en 1945 se crea la ONU. ¿Cuál es el objetivo de la ONU? Fácil, velar por la seguridad, ¿no? Y la paz mundial, no te vayas a olvidar. Ese es su objetivo. Y el Perú decide incorporarse a las Naciones Unidas en el año 45. Ahí está. Recuerda que nuestro político, nuestro presidente era un personaje muy político, ¿no? Muy cercano a este tipo de organizaciones de corte integracionistas e internacionales. ¿Mm? Bueno, y por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el Congreso que tenía Bustamante era un Congreso totalmente opositor. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en Alapra, imagínate, la mayoría en el Congreso que venía teniendo Bustamante eran apristas, chicos, apristas. Ujú. Pero el APRA es su aliado, ¿no? Si el APRA, el Partido Comunista, la Burguesía Nacional y la oligarquía hacendaria habían apoyado a Bustamante a llegar al poder. Sí, como te dije, Bustamante fue muy buen político para llegar al poder. Logró captar los votos a su favor, pero fue un mal político en el poder. A ver, ¿qué es lo que pasa durante su gobierno? Durante su gobierno, chicos, una de las primeras cosas que se da es la aplicación de una ley mordaza. ¿Sí? Bustamante termina estableciendo una ley mordaza. ¿Qué es una ley mordaza? A ver, piensa un poquito. ¿A qué se llama la ley mordaza? A una ley que prohíbe, ¿qué cosa? La libertad de prensa. Obviamente eso molesta a quién, a los dueños de los diarios. Por ejemplo, el diario La Prensa de ese tiempo tenía como propietario y líder a Francisco Graña Garlán. ¿Mm? Claro que sí. Y estos dueños de diarios se presentan y comienzan a organizar toda una campaña de oposición eh, en contra del gobierno de Bustamante. Bustamante termina, ¿no?, señalando de que no es responsable de las medidas tomadas en el Congreso, que el Congreso aprista tomó sus propias medidas, ¿no? Así que empiezan ya la dificultad entre quién. ¿Quiénes son esos dueños de los diarios, chicos? Estos dueños, directores de los diarios son parte de la burguesía nacional, ¿me entiendes? Y por lo tanto, como eran parte de la burguesía nacional, los diarios cumplían la tarea de qué, de impulsar la idea de qué, de la exportación, la idea de la exportación sobre todo. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Plan está criticando el gobierno de Bustamante, Bustamante no se limpia, acusa a Lapra de haber cometido atentados contra su gobierno y también contra la libertad de prensa, y la burguesía nacional decide presentarse ante el, ¿no? Hay una oposición fuerte de la burguesía nacional contra el APRA, no te vayas a olvidar. Pero aún así,
Aún así, a pesar, ¿no?, de todo este problema, tenemos también la respuesta del gobierno. La respuesta del gobierno fue fácil. Graña Garlán murió asesinado por un aprista. Imagínate la reacción, imagínate la reacción de los apristas, ¿no? Los apristas que querían convivir con un gobierno ahora eran acusados de un delito como este. Por eso es que el APRA va a tratar de presionar al gobierno de Bustamante en muchas oportunidades. La ley de Yanaconaje establecía que todo trabajador en el Perú, toda persona, chicos, que trabaja en el Perú debe recibir ¿qué cosa? A cambio de su trabajo, debe recibir un pago, un salario. Esa es la llamada ley del Yanaconaje. Ahora, ¿quién me dice por qué el nombre Yanaconaje? ¿Por qué el nombre Yanaconaje? Porque viene de Yanaconas. Entonces dime, ¿a quién se le llamaba Yanacona en el Perú durante este tiempo? A ver, ¿a quién se le llama Yanacona en el Perú durante este tiempo? A ver, a ver. Vamos, vamos, chicos. ¿Quiénes son los Yanaconas? Los Yanaconas existen desde la época del virreinato hasta el día de hoy. Miren, hasta 1947 hay Yanaconas. Muy bien, Flores. Flores nos dice los que trabajan en las haciendas de su amo y a cambio de eso puedan vivir en ellas. Claro, muy bien. Es un sistema de explotación, muy bien, Flores. Es un sistema de explotación feudal. Claro, lo que Flores ha dicho es todo totalmente cierto, ¿no? O sea, eh, Yanacona es aquella persona que vive dentro de una hacienda y a cambio de vivir en la hacienda, a cambio de residir ahí, tiene que trabajar. Ahora, profe, que hasta el día de hoy había, bueno, hasta 1947 más o menos, habían personas que trabajaban a cambio de a cambio de un lugar donde vivir. Claro, ese sistema de explotación es brutal. La ley dice, a todos los trabajadores se les debe pagar, según ley, el trabajo mínimo que debe recibir cada trabajador viene a ser un salario que establece el gobierno. Así que eso no le conviene a los hacendados. Imagínate, ellos tenían, imagínate, más y a cada uno de ellos se les tenía que dar un pago, un salario mínimo. No les conviene. Así que, ¿qué es lo que hacen? Deciden, ellos deciden, chicos, despedir o expulsar a sus yanaconas, ¿sí? Van a las haciendas y le dicen, yanaconas, ustedes no se pueden quedar aquí, ¿no? La ley ha cambiado, así que se tienen que marchar, busquen ustedes trabajo, no hay trabajo aquí para ustedes. No les convenía, pues, tenerlos a ellos. Y así es como la ley del yanaconaje va a generar la huida de una gran cantidad de habitantes en la zona andina del Perú hacia la costa. ¿Cómo se llama esto? En términos sociológicos, a esto se le conoce como el... Ujú. Pero en términos normales, a esto se le conoce como la migración del campo a la ciudad, chicos. Hay una gran cantidad de oleadas migratorias que se producen a partir de 1948 en adelante en nuestro país. 1948, 1949, ¿no? Se dan las grandes oleadas migratorias a la costa. Si bien es cierto, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, en zonas como Arequipa, Chincha, aquí en el Perú también. Ujú. En la parte central, en la costa central, en Lima, se va a concentrar una gran cantidad de personas. Van a fundarse nuevos distritos, nuevos pueblos jóvenes, nuevas barriadas, ¿no? Lo que hoy llamamos asentamientos humanos. Estamos hablando, por ejemplo, de La Victoria, ¿no? Aparece, por ejemplo, en ese tiempo. También
San Juan del Brigancho. ¿Mm? Aparece por ahí el Agustino. ¿Mm? El Agustino, claro, el Agustino. Enrique Congrais, un escritor de la época, va a redactar una obra llamada Lima Hora Cero, chicos. En la obra Lima Hora Cero, de un niño llamado Esteban, no sé si te acuerdas, se encuentra un billete, uh, y que al final termina siendo estafado por un niño de la capital llamado Pedro. Congrais nos muestra que para el migrante Lima era el monstruo de las 1000 cabezas, ¿verdad? El monstruo de las 1000 cabezas. Eso era más o menos como veían, ¿no?, los limeños a estos migrantes, como personas inferiores, como personas a las que se les podía explotar. Así es. Bueno, por ese tiempo también, chicos, recuerda, el APRA ya había roto totalmente vínculo político con Bustamante. Incluso los apristas se negaron muchas veces a reunirse, y ante la falta de miembros en el Congreso, eso también es un problema. Y bueno, por otro lado, chicos, ¿m? Por otro lado es importante también contarte esto. En el año de 1948, un grupo de marineros apristas en el Callao intentan dar un golpe de Estado, ¿m? Intentan dar un golpe de Estado contra Bustamante. El golpe de Estado es bloqueado, uh-huh, e inmediatamente el ejército se da cuenta de que el gobierno de Bustamante es un gobierno eh, es un gobierno bastante débil para poder afrontar los problemas internos, y decide el ejército intervenir dando un golpe de Estado, chicos. Golpe de Estado que va a ser dirigido por Manuel Apolinario Odría, ¿no? Aquí tenemos justamente una imagen donde podemos observar, ¿no?, personajes. Ahí está, ¿no? Un grupo de la escolta peruana al mando de Zenón Noriega es el que va a recibir al presidente Prado. Profe, una pregunta. ¿Y el expresidente Prado dónde estaba? Prado se marchaba justamente en ese contexto a Europa. Prado presentía de que un gobierno militar iba a generar la caída, ¿no?, de economía, la caída de su propia economía. eh, y bueno, Odría, desde Arequipa, había organizado un golpe de Estado, un grupo, ¿no?, de oficiales al mando de Zenón Noriega deciden contribuir con este golpe de Estado, y es así como en 1948 termina la etapa de la primavera democrática, y a partir de ese momento se convocó a elecciones políticas. En las elecciones de 1948, en esas elecciones, no se va a presentar ningún candidato. Profe, ¿por qué? Porque Odría, que había dado un golpe de Estado, decidió establecer una junta de gobierno militar, en una especie de dictadura militar, por un plazo más o menos de 2 años. Es así como empieza esta etapa que se llamaría Ochenio de Odría. Es un gobierno bastante largo de 8 años. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, hasta el golpe de Odría. Ya veremos nosotros qué es lo que pasa después, en la siguiente clase. Ujú. Y bueno, tenemos un material de preguntas que trabajar, así que necesito que me ayuden aquí, muchachos. Miren, aquí, a ver. A ver, pregunta número 1. Ujú. El periodo comprendido entre 1939 y 1948 es denominado como la Primavera Democrática. Esta denominación alude a ver,
Muy bien, García. La respuesta es obviamente ujú, la B, ¿no? La preeminencia de gobiernos civiles electos a través de sufragio. Por eso se llama primavera democrática. Recuerda, por eso se le conoce con el nombre de primavera democrática. Ahí está. Muy bien. Pregunta número 2 dice, sector socioeconómico que asciende al gobierno durante la primera presidencia de Prado Ugarteche. Bien. Prado, ¿a quién representa? A la oligarquía agroindustrial, o sea, los hacendados. No, Prado no representa ese grupo. Entonces, aquí en Prado, claro, Prado, chicos, representa a la burguesía industrial intermediaria. Claro, los dueños, por ejemplo, de qué estamos hablando, ¿no? Él era dueño, por ejemplo, o su familia era dueño del banco industrial. Entonces, claro, forman parte, ¿no? Este grupo de la burguesía industrial intermediaria. Tres, dice, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos respecto al primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. A ver, vamos chicos, esto para ustedes. ¿Mm? A ver, dice, se efectuó el primer censo nacional del siglo XX, primer censo del siglo XX, sí, el de 1940, verdadero. Se firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos con Estados Unidos. Claro, recuerden que a través de esto el precio de nuestras exportaciones va a terminar siendo congelado. ¿Qué más? Tres, se produjo la guerra contra el Ecuador, resuelta luego diplomáticamente. Ya, luego diplomáticamente, bueno, luego dice por último, ¿no? Será, claro que sí, muy bien, con la firma de un tratado, ¿te acuerdas ese tratado que tiene un nombre largo? Tratado de Paz, Amistad, Límites de Río de Janeiro. Cuatro, se creó el seguro social de obrero para reducir las protestas sociales. Ya. El seguro social del obrero, eso es falso. Esto se va a terminar creando en tiempos anteriores, Benavides. ¿Mm? Por ahí dice, se promulgó la Constitución de 1933 que proscribió partidos políticos. A ver, a ver. Ujú. Esa Constitución del año 33, chicos, no tiene nada que ver con esta etapa, porque el gobierno de Ugarteche va de qué año a qué año, del 39 al 45. Si esta Constitución es del año 33, se promulgó en el 33, ¿no? En la época de Sánchez Cerro, esto es falso, pues, por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta entonces? Verdadero, 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 falso, falso. Respuesta, la B, pues. Ya está. Muy bien, cuatro. Indique qué enunciados corresponden al primer gobierno de Manuel Prado Garteche en la década de 1940 en el Perú. A ver. Dice, uno, rompió relaciones diplomáticas con el eje y estrechó relaciones con los Estados Unidos. Muy bien, sí, verdadero, claro que sí. Dos, en oposición al APRA, como el Partido Comunista Peruano, limitaron la lucha sindical y el primero de ellos dejó de promover revueltas militares. Mm, ya, Prado, claro, esto es falso, ¿no? Porque esa característica es del tercer militarismo. Tres, estableció la ley de amnistía general buscando promover una reconciliación con las organizaciones políticas.
A ver. Su gobierno no da una ley. Esto también es obra de quién? De Benavides. Es una obra de Oscar Benavides. Pues esto es falso. La respuesta, a ver, chicos. A ver. Mm, nos dice, enunciados que corresponden al primer gobierno de Manuel Prado Gasteiz en el 40. La posición del APRA en torno a la lucha sindical. eh, no, aquí no hay respuesta. Bien. Muy bien, chicos. Aquí hay que ponerle solo uno, ¿ya? Solo uno. Ahí va, cámbiale, por favor. Muy bien. Bueno, tenemos la pregunta número 5. A ver, esta pregunta 5 nos dice, inmediatamente después de asumir el mando, Bustamante emitió una serie de decretos que buscaban limpiar la casa de la herencia del gobierno anterior. Las nuevas medidas estaban orientadas a inspeccionar más estrechamente las finanzas estatales, limitar empleos superfluos y despedir a funcionarios deshonestos. El texto anterior, del texto anterior podemos afirmar que, a ver qué se puede afirmar aquí. A ver, chicos, vamos, ¿qué marcan aquí? La respuesta es la B, pues, ¿no? Intentó hacer reformas que buscasen acabar con la corrupción del Estado, ¿no? Por eso habla en el texto, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Eliminar funcionarios, ¿no? Deshonestos. Ujú. Y aquí tenemos una imagen, solución, a ver, dice, la siguiente imagen se presenta a José Luis Bustamante Rivero respecto a la vida política de este personaje político, indique qué enunciados son verdaderos y falsos según corresponde. A ver, dice, ejerció la presidencia respetando los fueros de los poderes del Estado, o sea, los tribunales, ¿no? De los poderes del Estado. Sí, ¿no? Claro. Redactó el manifiesto que justificó el golpe de Estado de Sánchez Cerro. Tuvo formación política civilista en la Universidad de San Marcos. A ver. Aquí las respuestas son todas verdaderos. Ujú. Sí, sí tuvo una formación civilista en San Marcos, claro que sí. De joven él fue pegado a las ideas civilistas. Ujú. Manifiesto que dio el golpe de Estado, muy bien, verdadero también. Todas son verdaderos aquí. Muy bien, Farfán, muy bien. Por ahí vamos con la 7. Dice, a ver, el contexto internacional en que se desarrolló la primavera democrática promovió las alianzas políticas entre diversos grupos, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial resquebrajó dichas alianzas. En el Perú ello se observó con, a ver,
A ver, hay que entender, chicos, que los grupos políticos se unen en el año 39 para llevar a Prado al poder, porque se busca evitar que un grupo fascista asuma el gobierno. Por eso es que José Quesada no debería, ¿no?, haber sido elegido presidente por su tendencia fascista. Por eso es que todo el mundo se une contra este grupo, ¿no?, fascista que quiere llegar al poder. Esas alianzas después dice, no, se terminan rompiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se evidencian con qué. Con el encarnizado enfrentamiento que existía entre quién, entre el Ejecutivo, Bustamante, y el Legislativo, el Congreso, de mayoría prista. Claro, muy parecido, ¿no?, a la situación política actual. ¿Mm? Está muy bien, tenemos la 8. A ver, ¿quién nos va a ayudar por aquí? A ver, ¿quién nos ayuda? A ver. Urbino, Stephanie, ¿estás ahí? A ver, ¿cómo está Urbino? Sí, profesor. Ayúdanos, por favor. Hola, Urbino, ¿cómo estás? La 8, por favor. En 1947, el gobierno del presidente asumió la doctrina del derecho del aprovechamiento de los recursos marinos contenidos como parte de nuestra soberanía marítima, en una extensión de 200 millas. Dicha doctrina fue sostenida por el presidente estadounidense en 1945, y aunque no precisaba su extensión, fijaba una profundidad de la zona marítima inmediata a las costas de una nación en 200 millas. Perú y coincidieron en reclamar 200 millas de uso preferencial y de soberanía, aunque las potencias solo admiten de 3 a 12 millas como mar territorial. El 18 de agosto de 1952, las mencionadas naciones sudamericanas firmaron la Declaración sobre la Zona Marítima, que proclamaba la soberanía y jurisdicción de las 200 millas marítimas en Santiago de Chile. Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo completamos esto, chicos? ¿Qué presidente es el que impulsa esta doctrina, ¿no?, basada en el derecho? Ujú. Eso lo hace Bustamante, o sea, puede ser la A o puede ser la C. Luego nos dice que esta posición fue sostenida también por un presidente norteamericano. Ese fue Harry Truman. Fue Truman. Ujú. Y bueno, ¿no? Perú, Chile y Ecuador coincidieron, ¿no?, en plantear la soberanía en las 200 millas. Aquí la respuesta es la C. Aunque recuerden que la postura de Estados Unidos actualmente es la CONVEMAR, es decir, brindarle soberanía cuanto a las 12 millas. A pesar que Estados Unidos ha promovido esto de la CONVEMAR, el Perú no ha aceptado esta propuesta. Tenemos, por ejemplo, también la pregunta número 9. Nos dice, en 1947 se dio la ley del llanaconaje, cuyo propósito era mejorar la distribución de los ingresos en el sector agrario, modernizar las relaciones laborales entre los campesinos y los hacendados. De esta forma a ver, chicos, ¿qué marcas aquí? A ver, la E hubiera sido interesante, ¿no? Pero no se aplicó eso, ¿no? Más bien simplemente se expulsó a los indígenas en las haciendas, generando qué cosa, prácticamente que ellos sean desalojados de la zona andina y que busquen llegar a la costa. ¿Cómo se llama eso?
migración, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta sería la A, ¿no? La única que va anunciando esta idea. Y la pregunta 10 dice, indique la secuencia adecuada de los enunciados verdaderos o falsos según corresponde. Durante la primavera democrática, 1939 a 48, llegaron a formar parte del gobierno los partidos del Partido Comunista y del Partido Aprista Peruano. A ver, a ver, a ver. ¿Sí o no, chicos? ¿Verdadero o falso? ¿Llegaron a formar parte del gobierno del Partido Comunista? En tiempos de Prado, sí. En Lapra también, claro. En Bustamante, con el Congreso, verdadero. Eso es verdad, claro. No en ambos gobiernos, obviamente, ¿no? Pero sí hay presencia, ¿no? De ambos grupos en los dos gobiernos. 3. La ley de las 200 millas del mar peruano fue promulgada por el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. No, eso es falso. Fue por el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. 3. El protocolo de Río de Janeiro resolvió, al menos temporalmente, problemas entre los estados de Brasil y Perú. ¿Esto es verdad o no, chicos? Ese tratado de paz, amistad y límites de Río de Janeiro resolvió temporalmente, al menos, ¿no? Los problemas entre los estados de Brasil y Perú, ¿sí o no? Esto es falso, pues, porque el tratado resuelve temporalmente, ¿no? Los problemas entre Perú y Ecuador, no Perú y Brasil. Se firma en Brasil porque es un país garante de la paz, pero no porque el conflicto haya sido con él. Entonces aquí la respuesta sería la alternativa C, pues, ¿no? Ahí está, esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces con esto terminamos, ¿no? Nuestra clase. Y bueno, hacerles recordar que a las 2:30 empieza, ¿no? Evaluación domiciliaria y bueno, ¿no? Desearles, chicos, un buen fin de semana, ¿no? Que descansen un poco y a darle con los estudios. Hasta luego, cuídense.